Muy bien, llegamos al módulo número 8. En este vamos a estar discutiendo y ustedes van a estar aportando referente a la justicia en los escenarios educativos. Los temas igualdad y estratificación social también van a formar parte de este módulo. Como siempre van a estar realizando unas lecturas, van a ver en este caso la película La Educación Prohibida, muy importante para tener un mejor entendimiento de los temas que se cubren en este módulo. Van a tener un ejercicio de colaboración, se trata de un wiki, donde ustedes van a aportar referente a distintos eventos que ustedes han visto, ¿verdad? Que han presenciado, que han experimentado, eventos injustos en las distintas escuelas o en la universidad. Además van a responder a las preguntas del triple filtro de Sócrates, muy interesante y muy a tono con la temática de este módulo. Finalmente tendrán el espacio para prepararse para el segundo examen parcial, el cual trata de los temas cultura, personalidad, socialización y educación. Así que aprovecho este video para darle un repaso general de lo que se espera que venga en el examen parcial número 2. Les deseo mucho éxito y recuerden que siempre estoy a sus órdenes. Comienzo pasando la presentación. Espero que esta vez pase. La vez anterior no me pasaba. Así que voy a ponerla a correr. Este es el material para el segundo examen parcial. Cultura, personalidad, socialización y educación. Es importante que ustedes recuerden, por ejemplo, a Brookover, quien fue el que escribió su libro referente a la sociología de educación y con eso permitió que el campo de la sociología de la educación comenzara a tomar mayor prestigio. Otro de los asuntos importantes que deben estudiar es, o de los autores que deben conocer, es a Neil Gross, que fue el primero en estudiar la sociología de la profesión del magisterio. De esta parte vienen varias preguntas, ¿verdad? Saben que el ambiente del hombre se divide en ambiente natural y en el ambiente exclusivo del hombre. En el ambiente natural está la tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales. Y en el ambiente exclusivo del hombre, que es lo que se refiere a la cultura, son todas las cosas hechas por el hombre. La ciencia, la religión, las costumbres pertenecen al ambiente exclusivo del hombre, las instituciones, las herramientas, las armas. Hay dos acepciones del concepto cultura, popular y la científica. Para el términos vulgares, el concepto cultura es una persona fina, cortés, cumplida, dedicada. Sin embargo, la definición científica de cultura nos abarca a todos, porque se refiere a todas aquellas actividades que definen la forma de vida de la sociedad, o sea, el modo en que se vive. Así que todo el mundo, pertenezca al grupo que pertenezca, sea fino o no sea fino, tiene cultura. Elementos de la cultura. Deben reconocer las formas de la cultura. Primero tenemos la cultura material y la cultura inmaterial. Dentro de la cultura material son todos los productos físicos de la conducta humana, los artefactos, los objetos, los autos, las casas, todo lo que el hombre ha creado de manera material. Todo lo que es abstracto, que es intangible, como los valores, las costumbres, las tradiciones, el lenguaje, la moral, la ley y el gobierno, pertenecen a la forma de cultura inmaterial. Por ejemplo, los followers son de la cultura inmaterial. ¿A qué se refieren? Son formas que surgen de manera espontánea, irracional e inconsciente. No están impuestas. Por ejemplo, saludar a una persona cuando llega, sea con la mano o sea con un besito, si son las personas más apreciadas, eso es son ejemplos de following. Sin embargo, dentro de la cultura inmaterial también están los mores, que son aquellas cosas que se nos exigen porque están de acuerdo con las normas morales de la sociedad. Ejemplo de mores, por la monogamia, el respeto a la propiedad privada, la fidelidad a la pareja. La cultura tiene unas funciones. Esas funciones, por ejemplo, satisfacer las necesidades, su efecto en la unidad de la vida social, crea un patrón para el desarrollo de la personalidad. Así que todos los temas están unos amarrados con los otros. Recuerden que la cultura es aprendida, transmitida, es ideal, es dinámica, es acumulativa, es integrada. Esta parte es importante que la estudien bien.
la cultura de manera integrada. La cultura es la suma de sus partes. El rasgo es la unidad más pequeña. Es como si fuera la célula de un organismo. La célula del organismo forma tejidos, ¿verdad? Y los tejidos forman órganos. Así, muchos rasgos forman complejos y muchos complejos forman patrones. Así que los patrones son la forma más amplia de la cultura. Hay asuntos que son universales de la cultura y hay asuntos que son variables. Son universales porque son con patrones comunes entre los distintos pueblos del mundo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de variables, es que son específicos de una cultura. En una cultura existen y en otras no existen. Por ejemplo, la poligamia. Este es un asunto de variabilidad cultural. El ejemplo de la poliginia es el matrimonio de un hombre con más de una mujer. Eso no existe en todas las sociedades, en toda la cultura, por lo tanto es un ejemplo de variabilidad de la cultura. La poliandria, por su parte, es el matrimonio de una mujer con más de un hombre. Fíjense que aquí no hablamos de convivencia, hablamos de matrimonio. ¿Qué asunto incluye la variabilidad cultural? La geografía, el acceso a la tecnología, la historia. Existe variabilidad incluso dentro de una misma cultura. Los medios por los cuales se difunde la cultura son muy variados, ¿verdad? La televisión, el cine, el turismo, la internet. Hay distintas maneras de propagar la cultura de un espacio a otro. Cambio cultural. La cultura es dinámica, cambia para satisfacer las necesidades de los individuos. Esa gente que dicen que la cultura es estática están equivocados. La cultura es un asunto del ser humano que cambia. Hay distintas teorías del cambio cultural. Cuando hablamos de que la historia se repite, que es un comentario popular por ahí, que la gente dice, la historia, esto pasó hace muchos años y ahora se vuelve a repetir. Están infiriendo a la teoría de los ciclos. También existe la teoría de Spencer referente al cambio cultural, es evolutivo. Para Spencer dice que el cambio es uniforme, gradual y progresivo. Ahora pasamos al tema que más nos importa dentro del curso de Fundamentos Sociales de la Educación, que es cómo la cultura incide en el campo de la educación. La cultura es conducta aprendida, por lo que todas las sociedades tienen que desarrollar unos medios de enseñar la conducta a sus miembros. La educación no se realiza necesariamente o exclusivamente en la escuela. Por eso hablamos de educación informal y educación formal. La educación informal es un proceso social continuo, no requiere un lugar específico o un horario específico, o sea que es espontáneo. Por eso decimos que la familia es la primera institución de educación informal. Dentro de la educación formal, que se realiza en lugares específicos, organizados, con un currículo establecido, tenemos la escuela, que se considera la primera institución de educación formal. Otro de los temas que tenemos que hablar en este módulo es la diferencia entre lo que es el etnocentrismo y el relativismo cultural. El etnocentrismo se refiere a la tendencia a evaluar otras culturas en función de la propia y concluir que las demás son inferiores a la mía. O sea, que ver a las demás culturas por encima del hombro. Nosotros somos mejores y los demás, porque no son de mi cultura, son peores, son inferiores. Lo opuesto al etnocentrismo es el relativismo cultural. Es la idea de que cualquier cultura debe entenderse en función de su propio significado, actitudes y valores. Aquí tenemos una ilustración que presenta lo que es el etnocentrismo o relativismo cultural. Existen distintas teorías, ¿verdad? Por ejemplo, la de los funcionalistas, nuevamente los traemos aquí, que habla, por ejemplo, Malinowski y Radcliffe Brown son los principales teóricos que defendieron que el sistema cultural totalista se integra con elementos culturales y sus interrelaciones. En este contexto, según los funcionalistas, los grupos de interés que luchan por el poder establecen su preferencia, así que los demás miembros de la sociedad aceptan su preferencia y viven conforme a esos grupos de interés. El no integrarse puede verse como una violación a las normas, a las reglas y a las leyes y tener consecuencias para aquellos que no se deseen integrar.
Dentro de la perspectiva está también la teoría del conflicto. Uno de los exponentes fue Cousser, que fue partidario de la teoría del conflicto. Él dice que el conflicto social es una lucha por los valores, el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso del cual los exponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Vean ahí, por ejemplo, en lo del colonialismo. Vamos a ver la relación que menciona Cáceres, el autor del libro de texto referente a la cultura y la educación. Según Cáceres, la cultura es el conjunto de los patrones de conducta aprendidos, característicos de una sociedad determinada. La educación para él, en su sentido más amplio, es el proceso social por medio del cual la sociedad transmite a sus nuevos miembros los patrones de conducta que les sirven de guía en sus actuaciones diarias. Entonces, la educación es un proceso social que constituye en enseñar y aprender los patrones de conducta, o sea, la cultura que se esperan de los miembros de una sociedad. Otro de los temas de estos módulos es el origen de la escuela. La escuela, como la concebimos actualmente, surge por la necesidad de la comunidad de transmitir la cultura necesaria para la existencia del grupo. Todavía existen grupos simples que no necesitan de una escuela para transmitir la cultura, así como pasaba en la época antigua. También estudiamos durante estos módulos, previo al segundo examen parcial, el maestro como agente de cambio y la escuela como la institución socializadora. Los maestros que son agentes de cambio son maestros dinámicos, maestros empáticos, maestros que son autodidactas, que siempre están motivados y que siempre consideran al estudiante como el ente principal en el proceso de aprendizaje. También estudiamos la personalidad. Es importante que ustedes recuerden que el niño al nacer no tiene relaciones sociales, no tiene conocimiento del mundo social que le rodea, por lo tanto se considera individuo y no persona. El individuo no ocupa una posición del grupo social, aunque nace con las potencialidades para hacerse humano. Entonces consideramos persona al niño al nacer, no lo es, ¿verdad? Es persona aquel individuo socializado que ha adquirido la cultura de la sociedad. Es el hombre en sociedad. Entonces debemos definir también lo que es personalidad, que es lo que se desarrolla como resultado de la interacción con los factores del ambiente, tanto físico, social y cultural. Es la suma y la variación de los rasgos que determinan cuál es mi rol como persona en un grupo. Esa es la personalidad. Recuerden que en la escuela el niño está expuesto a distintos tipos de personalidades y estos choques, esos conflictos en personalidades pueden tener unas consecuencias positivas, pero también adversas para el futuro de ese ser humano. Otro de los temas que estudiamos en estos módulos fue la socialización. Definimos primero lo que es socialización. Es el proceso mediante el cual el niño joven se convierte en persona. Socialización, vuelvo a repetir, es el proceso mediante el cual el niño o el joven se convierte en persona, en un miembro funcional activo de la sociedad en la que vive y actúa como los demás miembros o como la mayoría de los miembros, de acuerdo a los followers que lo estudiamos ahorita, que son las cosas espontáneas que hacemos, o los mores, que son las cosas obligadas, así también como las tradiciones. Se dice que la socialización comienza por lo general en el núcleo de la familia. La escuela es un sitio donde el niño o el joven hace nuevos ajustes para poder atemperar su rol en la sociedad. Aquí tenemos los agentes de la socialización. El más influyente sigue siendo hoy día la familia. También están los grupos de juego, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, todos son agentes de socialización. Uno de los asuntos que estudiamos en la sociología de la educación es la presión de los grupos. Mayormente esto pasa entre los adolescentes, ¿verdad? Donde lo que busca el adolescente es sentirse seguro en su grupo, por lo tanto muchas veces hace cosas para caer bien el grupo, porque este grupo ejerce presión sobre él.
Vamos a hablar entonces de la estructura de las sociedades y sus relaciones. El ser humano es un animal social, gregario, y toda su vida ocurre dentro de los grupos sociales. Las presiones sociales, como vimos ahorita, influyen en la modificación de la conducta de esa persona. Así que tenemos grupos sociales, que es cuando dos o más personas se unen o interactúan. Por ejemplo, ya una pareja de novios, ¿es un grupo social? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque son dos personas que están interactuando. Dentro de la estructura de las sociedades y sus relaciones hay dos términos que deben estar bien claros en ustedes, que son estatus y rol. El estatus es la posición que la persona ocupa en el grupo, en términos del prestigio y el poder. Así que tenemos estatus adscrito, que es el que la persona adquiere por nacer en una familia determinada, porque tenga cierta edad o porque pertenezca a un género u otro. O sea, eso está escrito, ya lo trae, ya está ahí inherente. Pero cuando el estatus adquirido es el que uno obtiene mediante los estudios. Soy doctor porque logré un grado doctoral, seguí estudiando. Soy el presidente de una universidad porque a través de mi trayectoria fui creciendo y adquirí el estatus de presidente de la universidad. El rol es el papel, es la conducta que se espera que las personas ocupen determinadas posiciones y la forma en que se empeñan sus responsabilidades. Cuando una persona ejercita sus derechos y deberes en una posición, está ejecutando su función o rol. ¿Bien? Se va aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? No es como el estatus adscrito o el adquirir. El rol uno lo va modificando, lo va adquiriendo con el tiempo. Ahora, existe un concepto dentro de esta materia de la sociología de la educación, que es el conflicto de roles. Esto se refiere a cuando la persona se percibe a sí misma dentro de su rol de una manera, pero otras personas lo perciben de manera distinta. Las otras personas esperarían que por ser presidente de una universidad se comportara de X o Y manera. Sin embargo, él percibe que él se está comportando bien. El ejemplo clásico que usamos en los cursos de educación es el maestro, porque el maestro es un modelo que los estudiantes imitan. Y el maestro que dice, yo voy a ingerir bebidas, ingerir bebidas alcohólicas es algo que le pueda causar problemas de salud. Y cuando el muchacho los fines de semana ve al maestro que le dijo eso en una barra, ebrio, eso es un conflicto de roles, porque el maestro en la clase está diciendo algo que luego no lo está ejecutando en su vida cotidiana. No esperaríamos de un maestro que habla sobre los valores de no embriagarse, verlo embriagado. Existen grupos primarios, secundarios y terciarios. El grupo primario no necesariamente es los que están más cerca de uno, sino los que tienen mayor intimidad con uno, los que tienen mayor influencia con uno. Los grupos secundarios son relaciones menos íntimas, más casuales. Por ejemplo, los de los clubes sociales, las logias, los grupos políticos, la fraternidad. Todo esto siguen siendo grupos secundarios porque están organizados. Pero cuando usted se encuentra con una persona en un ascensor, ya es un grupo, porque hay dos personas en un ascensor, pero esto pasó de manera espontánea, muy casual, muy transitorio. Así que a este grupo que se formó dentro de un ascensor, le conocemos entonces el grupo terciario. En la escuela existen distintos grupos, ¿verdad? Uno de los grandes exponentes de los grupos en la escuela fue Tacko Parsons. Él escribió el salón de clase como una colectividad. Hay muchas personas interactuando, tanto niños como maestros, como ayudantes de maestros, como director. Así que el salón de clase es un subsistema dentro de un sistema social mayor, que es la escuela, donde hay otros grupos. Otro de los temas que debemos tener en consideración para prepararnos para el examen son las teorías de la desviación. Está la teoría de las subculturas y está la que más me impacta a mí, la más que me gusta,
es la teoría del etiquetado, que fue la que partió de la segunda escuela de Chicago a los años 1970. Ellos decían que el control social sirve al propósito de perseguir los actos desviados. Este, a su vez, él mismo define y moviliza algunas conductas como normales, por lo que el propio control social genera desviación. Voy a explicarlo más sencillo. Lo que decía la teoría del etiquetado es que si el grupo mayor de una sociedad señala a los que cree como minoritarios, los persigue, los hostiga, va a llegar un momento que ese grupo minoritario va a actuar de una manera desviada, porque el mismo grupo, el mismo grupo mayor, los presionó a que actuaran de manera desviada. Esa es la teoría del etiquetado. En las escuelas existen delitos, ¿verdad? Y también debe haber justicia. Para eso es que se establecen unos reglamentos internos y existen unas leyes escolares fundamentadas en la Constitución del país. El tema de estratificación social, ustedes saben que los sistemas sociales están estratificados por unas capas, ¿verdad? Unos estratos, y comúnmente tienen que ver con el poder económico, el poder adquisitivo, el prestigio que se tiene. Y hay unas teorías de estratificación social, por ejemplo la de Karl Marx y la de Max Weber. Es importante que ustedes sepan la diferencia entre lo que es el grupo étnico y el grupo racial. Los grupos raciales, blanco, negro, amarillo, cobrizo, básicamente están más identificados por el asunto de lo físico. Cuando hablamos del grupo étnico, entonces hacemos referencia a factores culturales como la nacionalidad, el lenguaje, una herencia común. Tenían distintas etnias. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos el mestizo puro, que es la mezcla del blanco con el indio. El mulato es una persona mestiza que fue resultado de una persona de tez blanca con una negra. Y existe también el castizo, que es un mestizo, hijo de alguna mezcla de negro o blanco o un indio, con un blanco europeo. Bien. Aquí habla también de la igualdad para las mujeres, de equidad de género, son temas que se van a tocar más adelante también en otros módulos. Hasta aquí mi repaso para este examen. Disfrútenlo, estudien bien, prepárense, pero básicamente todo lo que he mencionado en este momento es lo que va a venir para ese segundo examen parcial. ¿Me parecen bien? Voy a ustedes y ustedes siempre cuentan conmigo.